Buen día, mi nombre es Juliet Joy Malagón, licenciada en Lenguas Modernas de la Universidad Pedagógica Nacional, y a continuación haré la descripción del trabajo desarrollado en el Colegio Sierra Morena IED. Este trabajo o proyecto responde al nombre de Capacitación de Docentes de Secundaria para la integración de las TIC en el proceso pedagógico en el Colegio Sierra Morena IED. Para dar inicio a la descripción de este proyecto investigativo, se iniciará a través de la descripción del problema hallado. Dicho problema fue diagnosticado a partir de una encuesta realizada y algunas observaciones de clase a ciertos docentes que muy amablemente aceptaron ser partícipes de este proyecto investigativo. El problema que se logró encontrar es la dificultad de los docentes para incorporar herramientas tecnológicas al proceso pedagógico en el colegio. Esto por cuenta del desconocimiento del manejo de diferentes herramientas tecnológicas que puedan ser incorporadas al proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, se buscó identificar los elementos necesarios que permitieran diseñar una estrategia de formación en TIC para la incorporación de las TIC en el aula, a la vez que se busca la innovación educativa dentro del plantel. Todo esto dio origen a una pregunta-problema, la cual responde a qué elementos se deben tener en cuenta para iniciar un proceso de formación docente en la incorporación de algunas herramientas TIC en el quehacer pedagógico de los docentes del colegio. Cabe aclarar que aquí se van a trabajar solo algunas herramientas, dado que no hay los espacios suficientes para hacer una ruta de acción que abarque todas las necesidades que se evidenciaron en el plantel por cuenta de los profesores. Con respecto a los objetivos, tenemos como objetivo general, y que a la vez será la brújula que direccionará este proyecto, es el identificar los elementos que se deben tener en cuenta para iniciar un proceso de formación en competencias tecnológicas con los docentes del Colegio Sierra Morena a fin de incorporar las TIC al proceso pedagógico de la institución. Y como objetivos específicos tenemos primeramente el determinar el nivel de competencias digitales que tienen los docentes antes de ser formados. Posteriormente, la identificación de los elementos que se deben tener en cuenta para formar a los docentes del Colegio Sierra Morena para que incorporen las TIC en su práctica pedagógica. Y finalmente, el diseñar una estrategia de formación en incorporación de TIC para los docentes del Colegio Sierra Morena, CDA Jornada Tarde. Se puede argumentar que el eje central de este proyecto es la incorporación de TIC al proceso pedagógico, y esto a su vez tiene ciertos elementos que le aportan ciertas herramientas para el fortalecimiento de dicha propuesta investigativa. Uno de ellos es la innovación pedagógica, el otro es el fortalecimiento de los docentes en competencias digitales a través de una ruta de formación pedagógica dada por el desarrollo de competencias tecnológicas y pedagógica, y todo esto con el objetivo de llegar a una formación de docentes en TIC. Para dar inicio a la descripción más detallada del trabajo, se hace necesario que haya claridad con respecto a algunos conceptos que se manejarán a lo largo de la descripción del proyecto. En primera instancia tenemos la conceptualización de lo que son las TIC. De acuerdo a MINTIC, son recursos o herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información, dado en forma de voz, datos, texto, video o imágenes. Adicionalmente, tenemos también la conceptualización del señor Segovia, quien dice que son los medios electrónicos divertidos dentro del proceso educativo. A esto se suma la descripción del señor Grels, quien afirma que es un conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de información en forma de voz, imágenes y datos, contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TIC incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. Como ya se había mencionado anteriormente,
A través de esta capacitación no solo se busca el fortalecimiento de la incorporación de las TIC al aula, sino que también se busca generar innovación educativa dentro de la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, a continuación vamos a dar una breve definición, según algunos autores, de lo que es la innovación. De acuerdo a Carbonell, esta se define como un conjunto de ideas, procesos y estrategias más o menos sistematizadas mediante las cuales se trata de introducir y provocar cambios en las prácticas educativas vigentes. Por otro lado, y según Rivas, la innovación es concebida como una acción que implica el proceso de incorporación de algo nuevo en una realidad existente, modificando su ser y su operar, de modo que sus efectos resulten mejorados. Es decir, de acuerdo a este último autor, la innovación educativa consiste primordialmente en la utilización novedosa de algo ya existente en el contexto en el que se desarrolla dicho proceso pedagógico. En este caso en particular, la innovación pedagógica se evidenciará a través de la incorporación de algunas herramientas tecnológicas al aula. Es decir, muchos podrían aseverar que el uso del computador, el celular, el video BIM ya está dado, pero es de aclarar que en algunos contextos no es una práctica común la utilización de estas herramientas. Es allí donde radica la innovación, en la utilización de algo ya existente de forma novedosa o con una nueva aplicación que implique atracción para los estudiantes, en este caso dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y más específicamente en el Colegio Sierra Morena IEP, donde en este contexto no suele utilizarse este tipo de herramientas que permitan ser más atractivo el proceso pedagógico para los estudiantes y que a la vez generen una estrategia metodológica para los profesores. En concordancia con lo que se había dicho anteriormente, cabe aclarar que el desarrollo, formación o actualización de los docentes en cuanto al uso de las herramientas tecnológicas no es simplemente un capricho de cada institución, sino que está dado ya por algunos entes gubernamentales. En este caso se hará referencia fundamentalmente al Ministerio de Educación Nacional y a MINTIC, quienes han dictaminado ciertos parámetros que direccionan a los docentes en cuanto a la capacitación, actualización y perfeccionamiento en su campo profesional en lo que al uso de las TIC se refiere. Además, esto permitirá la concatenación o articulación entre el plan sectorial de educación y la unión o incorporación de las tecnologías a el proceso pedagógico. Por lo tanto, dentro de este proyecto educativo o proyecto investigativo se direccionará fundamentalmente dos competencias, a saber, la pedagógica, la cual se define como la capacidad de utilizar las TIC para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, reconociendo alcances y limitaciones de la incorporación de estas tecnologías en la formación integral de los estudiantes y en su propio desarrollo profesional. Y por otro lado tenemos la competencia tecnológica, la cual se define como la capacidad para seleccionar y utilizar de forma pertinente, responsable y eficiente una variedad de herramientas tecnológicas. Con respecto a estas dos competencias, se hace claridad en que se enfatizó básicamente en estas, uno, la pedagógica para mejorar y basándose en el argumento que se había dado anteriormente con respecto a la innovación pedagógica para lograr una mejora en el sistema educativo, y con respecto a la tecnológica, dado que las herramientas tecnológicas dan pie para que los estudiantes sientan más atractivo el proceso de aprendizaje, además que son elementos que se manejan dentro de su cotidianidad. Visto de este modo, entonces, y en palabras de Oswald, este sería un aprendizaje de tipo significativo, es decir, que sería útil dentro de los contextos que diariamente manejan los estudiantes, dando lugar a que lo aprendido dentro del aula de clase o fuera de ella permita la utilización en otros contextos. A continuación vamos a hacer la descripción de cómo fue diseñada la ruta de formación para los docentes del colegio. Se diseñó un curso dividido en 4 módulos, los cuales permitían el desarrollo de algunas herramientas tecnológicas. En primera instancia tenemos, bueno, en general el nombre de todo el curso es Aprendamos y Practicamos. El primer módulo hace referencia acercándose a las TIC y fue un curso o taller en el cual se pretendió desarrollar en primera instancia algunas competencias digitales
y fue dado como un proceso de sensibilización, dado principalmente a través de la reflexión pedagógica, de la utilización y la importancia de las TIC dentro del aula en la actualidad. Posteriormente se diseñó el módulo muy interesante Aprender. Este se direccionó básicamente hacia el uso pedagógico de las redes sociales. Un tercer módulo denominado Aprendiendo con los dispositivos digitales. Este iba direccionado hacia la utilización de elementos tales como el Smart TV, como el tablero digital, tabletas, celulares y cualquier dispositivo que permitiera el desarrollo pedagógico dentro del aula. Y finalmente se diseñó el módulo llamado Este es mi espacio para aprender y está direccionado a los ambientes personales de aprendizaje o Personal Learning Environment, los cuales buscan hacer de manera más personalizada el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada estudiante. Es decir, que dentro de las posibilidades de recursos de la institución, cada estudiante trabaje a su ritmo y tenga la oportunidad de crear esa necesidad de aprendizaje autónomo, responsable y crítico dentro del proceso, sin llegar a dejar de lado todo lo que significa el proceso de aprendizaje, no solo de contenidos, sino también de competencias, tanto dentro como fuera del aula. En este momento ustedes están observando el desarrollo del primer módulo, aprendamos y practicamos, y ese era el acercándose a las TIC. Este fue el módulo desarrollado como sensibilización para los docentes, donde como les mencionaba anteriormente se hizo un trabajo básicamente de reflexión pedagógica en lo que se refiere al uso de las TIC dentro del aula. Aquí se trabajaron talleres donde los docentes debían no solo hacer reflexión o conversatorios pedagógicos acerca de las TIC, sino también acerca del rol del docente dentro del aula, auspiciado o auxiliado o ayudado por las herramientas tecnológicas. Fueron conversatorios en los que se permitió dilucidar acerca de la importancia del rol del maestro y que las TIC no se van a convertir en el eje central del proceso pedagógico, sino que van a ser una ayuda, algo que nos permita a nosotros como docentes apoyarnos para hacer más atractiva la labor pedagógica. Cabe aclarar que independientemente de los espacios que se generaron, estos no fueron suficientes para desarrollar a cabalidad todas las actividades planteadas, dado que se presentaron algunos inconvenientes de tipo tecnológico, físico y de tiempo que no permitieron desarrollar todas las actividades planteadas inicialmente. Es declarar que al inicio del planteamiento del proyecto que se está describiendo, se habían categorizado algunas, o que se habían dado más bien, algunas categorías teniendo en cuenta lo observado en las clases. Estas podríamos llamarlas como categorías a priori y fueron primero la disposición de los docentes, posteriormente las habilidades de los docentes, el apoyo institucional y los recursos tecnológicos. En cuanto a la disposición de los docentes, se observó que hubo actitud de los docentes y estudiantes y el estudiante que hubo, perdón, para participar activamente en el proyecto y acorde a todos los requerimientos de este. En lo que hace referencia a las habilidades de los docentes, esto hace referencia a las destrezas de los docentes para el manejo de las TIC. En lo que se refiere al apoyo institucional, tenemos la autorización y facilitamiento de lo necesario para la realización del proyecto y todo lo que éste conllevó. Y finalmente tenemos los recursos tecnológicos, que era el facilitamiento de equipos como portátiles, tabletas, Smart TV, acceso a Internet, tablero digital y al aula digital, al aula virtual, que fue el espacio asignado para la realización de esta actividad. A lo largo de la implementación del taller o del proyecto de la ruta de formación, se evidenciaron algunas categorías emergentes o inductivas. Dichas categorías fueron la percepción de los docentes, es decir, las disertaciones de los docentes a propósito del rol actual y futuro de los profesores con respecto al uso de las TIC. En segunda instancia tenemos la incorporación de las TIC al aula. Se evidenció incipiente incorporación de las TIC al proceso pedagógico durante y posterior a la implementación del proyecto. Y finalmente el trabajo colaborativo.
es decir, la práctica que favorece no solo la gestión dinámica del conocimiento, sino que también enfatiza la reflexión, acción, aprendiendo de y con los demás. Es decir, se buscaba que los docentes que estaban dentro de la implementación, los docentes y el estudiante que estaban dentro de esta implementación, buscaran no solo el desarrollo que se hacía dentro del aula en el momento de la realización del taller, sino que se generaran espacios extra aula, hago referencia al taller eh, desarrollado, para de pronto realizar actividades asignadas con el fin de evidenciar lo que habían aprendido durante la realización de la actividad. Lastimosamente se evidenció que las actividades solo podían desarrollarse dentro del aula en el momento del taller, porque extra clase o extra salón o extra sesión no había lugar al desarrollo de estas actividades, por lo tanto no fueron entregadas las actividades que se asignaron para la evaluación de los talleres realizados. Para concluir, a continuación se presentarán la síntesis respecto a la ejecución del proyecto investigativo. ¿Qué fortalezas se evidenciaron? La posibilidad de desarrollo del proyecto en la institución, la disposición de los participantes del proyecto y el acceso a los elementos existentes en el colegio. Como dificultades se observaron la inasistencia permanente de todos los participantes, la no realización de las actividades asignadas, la falta de equipos y espacios adecuados y óptimos para la realización del proyecto, el paro de maestros, el cual influyó para que no se contara con todas las sesiones planeadas para el desarrollo del proyecto de acuerdo a lo proyectado. También faltó motivación de los docentes para solicitar tutorías en los temas que se habían tratado a fin de desarrollar las actividades extra sesión. Como se puede observar, pese a que ya se habían generado un cronograma de actividades y el diseño de dichas actividades como ruta de formación, lastimosamente no se pudo llegar a obtener todos los espacios y las metas que se habían propuesto, dado que por algunos agentes externos y fuera del alcance de la tallerista, quien en la actualidad les habla, pues no hubo la posibilidad de alcanzar todos los objetivos propuestos. Sin embargo, fue un trabajo que permitió sensibilizar a los maestros en cuanto a la necesidad de capacitación y formación en la utilización de herramientas tecnológicas, y fue muy gratificante el observar que un estudiante de grado 11, quien muy amablemente decidió y aceptó participar, tiene gran manejo de las nuevas tecnologías y adicionalmente al conocimiento que él tiene pudo compartirlo con sus docentes, dado que se dio la oportunidad de dar un taller de robótica donde los docentes vieron, observaron y se sensibilizaron frente a todo lo que les rodea con respecto a la tecnología y la necesidad de actualizarse para ponerlo en práctica dentro de la labor docente. Muchas gracias por la atención prestada y quedo atenta a cualquier comentario que se suscite a propósito del proyecto que anteriormente se les describió. Feliz día.